Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos teniendo nuestro primer YouTube Live. Aquí tengo a mi invitado David Hoffmeister y tengo a mi invitada Maria Ibars, que está ahorita en España. Hola, hola, hola a todos. Hi. Well. Aquí va a ser una linda conversación entre David y María acerca de toda la inspiración y todo el amor y la profundidad de las enseñanzas de un curso de milagros. Y queremos ir dentro, queremos ir profundo, queremos usar este espacio para compartir el amor. Bueno, primero de todo me gustaría saludar a todos los hermanos y hermanas de habla, española, que nos estáis ahora viendo, conectando. Sé que este es el primer retiro que se hace en español y imaginaros el honor que es para esta parte del ser que compartimos, pues poder unirnos en esos 5 días, en ese viaje al corazón de la verdad. Un viaje sin distancia, ¿no? Para mí, es un honor poder, haber sido invitada por David y la verdad es que este retiro aparentemente parece que, hay aquí un personaje que que va a facilitar o algo, pero en realidad este es un encuentro que lo hacemos entre todos, entre todos. Y aquí puedo incluir el ser que somos, pues David, Ana, Ken, tú y yo. Yeah, it's beautiful. I feel this is another great collaboration for the glory of God. Es hermoso. Siento que es una linda colaboración para la gloria de Dios. Yeah, and it's the greatest function, the greatest job in the world to be sharing this love and demonstrating that forgiveness is very possible and it's very helpful. Y es la labor más grande que podemos hacer, compartir este amor y mostrar que el perdón es posible. So I think this is just the first of many collaborations, and we shall just let the Spirit lead the way every second. Siento que es la primera de muchas colaboraciones y vamos a permitir que el Espíritu dirija el camino. Yeah. Great. Tal vez podríamos compartir un poco con las personas que están ahí escuchando. ¿Cuál es este mensaje de libertad que nos brinda el curso, ¿no? Para mí, una de las cosas que es donde veo que apunta y donde me muestra esa libertad es en que me abra a ver desde la inocencia. La inocencia. Y la inocencia parece que solo la puedo ver desde lo profundo del corazón. El curso tiene muchas palabras, ¿no? Nos conduce por toda la metafísica, por todo el texto. Finalmente lo que busca es una experiencia de la verdad. Y la verdad y la luz son sinónimos, y la luz y el amor es lo mismo. Así que no podemos comprender el curso si no nos centramos aquí en el corazón, ¿no?
Yeah, it's so beautiful. It feels like that's what our journey is. It's one of practicing and opening to that experience. Siento que ese es nuestro viaje, es practicar y abrirse a esa experiencia. And I've just watched how the Spirit uses all our skills and abilities in a very effortless way to shine the light. Y veo cómo el Espíritu usa todas nuestras habilidades para brillar la luz. Yeah. I think I came across Maria, both her songs and her music, as well as A Course in Miracles. It just was a very strong presence. Descubrí a María a través de la música y las canciones y aparte de sus enseñanzas del curso y sentí una presencia muy grande. And music is such a strong way of communicating, even beyond the verbal. It's such a deep experience. It's been that way for me in my life. La música va más allá de las palabras, es una experiencia, es más que una palabra. Y para mí ha traído esa experiencia a mi vida. And speaking of freedom, many of us have sought for freedom with our body, and we have not achieved it with the body. Y muchos de nosotros hemos buscado la libertad con el cuerpo y no lo hemos encontrado con el cuerpo. But the metaphysics help us open our heart up and really feel the freedom and learn what is it to have a free mind. Y la metafísica nos ayuda a abrirnos a esta experiencia y para ver realmente qué significa tener una mente libre. And I'm really excited for Maria to have this 5-day retreat in Mexico, because it takes some time for people to relax and drop the mask and really feel embraced by this love. Me encanta que va a ser un retiro de 5 días en donde vamos a poder compartir y entrar de una manera muy lenta, pero para ser abrazados por este amor. And so I've done retreats at anywhere from a weekend to 6 weeks. I often have done 6-week retreats. He hecho retiros desde un fin de semana a retiros hasta 6 semanas. And then after 6 weeks, they say, how can we go back to our life? We don't want to go anywhere. We want to stay right here. Y cuando termina esas 6 semanas me dicen, yo no quiero regresar a mi otra vida. Yeah. ¿Cómo hago para quedarme en esta experiencia? Yeah, we just want to live it. We want to feel it every moment of our entire life. Queremos sentirla, experimentarla cada momento de nuestra vida. Yeah. So it's exciting. Es muy emocionante. Lo bonito, además de que sea presencial, es que nos vamos a poder ver, vamos a poder tener espacio para todos los colores, ¿no? O sea, primero, pues empezar el día desde ese silencio compartido, desde esa oración, desde sentir la presencia. Luego, avanzando por todo lo que es el mapa y la propuesta del curso de cómo recorrer la jornada para despertar. Luego, la práctica. Si bien es cierto, hay momentos donde, pues, sentidos, de lectura sentida, de silencio compartido, el hecho de que estemos juntos nos va a permitir abrir el espacio para que compartamos, para que expongáis vuestras dudas, vuestras resistencias. Si una cosa es clara, es que no estamos solos. La soledad es un invento del ego, mi amor. Y como dice el curso, la salvación es una empresa de colaboración. Vamos juntos y somos juntos. Y algo que venía muy fuerte hoy para compartir desde esta guía es la importancia de la función especial. Porque si bien realizar el curso es un proceso al principio de purificación, primero nos encontramos con la verdad, ¿no? Luego pasamos por ese proceso de purificación, vamos escogiendo al espíritu que nos guíe en nuestra mente en lugar de al ego. Y ahí vamos pues
enfrentándonos a ese contenido de esa culpa inconsciente tremebundo y lo vamos entregando a la expiación. Y va habiendo toda esa purificación. Mas llega un momento en el que, como dice el curso, para que puedas sentir que tienes todos los dones y regalos que el Espíritu ya te ha dado, vas a tener que darlos, porque es altar que recibimos. Llega un momento en el que tenemos que compartirnos, como sea, a un nivel interno, a un nivel de contenido. Más es algo que es importante poder dar el salto ahí, a esa función especial, porque tu función es tu felicidad. Y necesitamos, la filiación necesita, porque es la voluntad de Dios, como dice el curso, que cumplas tu función. Y porque aquel que te conoce y te ama sabe que tu función es tu felicidad. Y la voluntad de Dios es que seas feliz ahora. Entonces, ¿para qué demorarlo más? ¿No? Entonces, esto es algo para ir mirando, ir observando, ir viendo cómo, bueno, pues cómo el sistema de pensamiento del ego nos lo lleva a un lugar, nos lo lleva a otro, y cómo ir observando eso para que cuando llegue el momento eso se pueda expresar en la forma que para cada cual haga sentido el demostrar que Dios nos dé mente, ¿no? No sé, Ana, si ves que voy muy rápido o algo para traducirme, lo comentas, ¿no? Sí. Yeah. It's good. Yeah, this is such a good topic, the idea of our special function. Es un tema muy lindo, esta idea de nuestra función especial. I was just reading a part of the Course where we're reminded that we are in debt to our brothers and sisters, and we're in debt to Jesus. Estaba leyendo una parte del curso donde él nos dice que estamos como en una deuda con nuestros hermanas y hermanos y con Jesús. And what we're indebted for, we are to be grateful that we have a special function, we have a calling, that we can make a contribution that will bless the entire sonship. Y esta como endeudamiento que existe es que hemos sido tan bendecidos de tener esta función especial que es para bendecir a toda la afiliación. And then when we get our attention on the special function, we draw it away from grievances and away from judgments and attack thoughts. Y cuando nuestra mente está enfocada en esa función especial, ya no hay tanta atención en los resentimientos, en los pensamientos de ataque. Because it is very natural to be happy. Porque es muy natural ser feliz. And it's very unnatural to have grievances and judgments. Y lo no natural es tener resentimientos y pensamientos de ataque. Yeah. And at first, you have to learn to develop your trust in the Holy Spirit and Jesus. Y al principio tienes que aprender a desarrollar tu confianza con Jesús. To see that everything that you need is provided by the Spirit. Ver que todo lo que tú necesitas está siendo provisto por el Espíritu. We're used to working jobs and getting money in a reciprocal way. Estamos acostumbrados a trabajar en trabajos y obtener dinero de una manera recíproca. We think the government has to help us and protect us. Pensamos que el gobierno nos tiene que proteger. But we're not used to having the love inside of us be the provider of everything. Pero no estamos acostumbrados que el amor dentro de nosotros sea el que provee todo. Yeah, and many of us have had function associated with some type of doing, but it's actually it's a state of mind. Y tal vez tengamos la noción de que la función es hacer, pero es en realidad un estado en la mente. Yeah, and the body's like a puppet, so we have to let the spirit use the puppet for a while. Y el cuerpo es como un títere, entonces tenemos que permitir que el espíritu use este títere por un tiempo. And we let it speak through us and sing through us and laugh through us and hug through us.
Y dejamos que Él cante a través de nosotros, abrace a través de nosotros, hable a través de nosotros. And we are here to learn to give like God gives, without any expectations in return. Y estamos aquí para aprender a dar como Dios da, sin ninguna expectativa de algo venga de vuelta. And if we really are in our special function, we just lose track of time. Y si estamos en esa función especial, perdemos noción del tiempo. Yeah, it gets to be so much joy, we don't even aren't aware of the passage of time. Estás tan alegre que ya no te das ni cuenta de cómo pasa el tiempo. Yeah, and I feel it's an honor to work with you, Maria, because I feel your heart. I could feel that from the beginning, how you just pour your whole heart into this. Nothing is held back. Y es un honor estar aquí compartiendo contigo, María, porque desde el principio me di cuenta que solo estás entregando por completo tu corazón, que no estás dejando nada guardado, que estás dándolo todo. Wow. Thank you for seeing. Yeah, thank you. Gracias. Sobre la función especial que ahora compartías, David, una de las cosas es que nos hacemos tan dependientes del guía interno, del Espíritu Santo, que solo podemos estar rendidos a la hora, ya que como dejamos de hacer, sino permitimos que se haga a través de. Así le damos el verdadero significado a la apariencia, que es útil por un tiempo. Entonces, en esta comunión con el guía interno, que es a donde vamos, donde el curso apunta desde el principio hasta el final, desarrollar la comunicación con el guía interno, que conoce la senda para cada cual. Y esa comunicación es en cada instante. Y es cuando se abre la función especial, no hacemos planes, no hacemos un business plan, no hacemos un proyecto, ¿no? Va sucediéndose, porque el amor está ahora. Y ese es nuestro deseo, ¿no? And that's our desire. Beautiful. Yeah, that's what we're trusting, because we're not asked to trust in our past. Eso es lo que estamos confiando, porque no se nos pide que confiemos en el pasado. And I have enjoyed in my life how I just was always put in positions and situations that I did not know what to do. Y me encantó porque en muchas situaciones en mi vida fui puesto en situaciones o cosas que yo no sabía qué hacer. And I kept talking to Jesus saying, what are you doing putting me in these situations? Y yo le decía a Jesús, ¿qué estás haciendo poniéndome en estas posiciones? And he said, I have to show you that I can provide for you and I will be your internal teacher with all things. Tengo que mostrarte que yo voy a proveer para ti y que voy a ser tu guía interno para que puedas hacer todas las cosas. Yeah. He said your way was using all your past learning to try to make your own decisions. El camino que tú tenías era usar todo lo que habías aprendido en el pasado para tomar tus propias decisiones. But I want to have you to trust me and to rely on me to guide you. Pero quiero que confíes en mí y te apoyes en mí para que yo te pueda guiar. And he said, I will teach you how to pray. Y te voy a enseñar cómo orar. And I will teach you what to pray for. Y te voy a enseñar por qué orar. And I will show you that you don't have to worry or have a fear about anything at all in the world. Y te voy a mostrar que no tienes que temer nada en este mundo. Yeah. And then when this happens, you realize how cared for you are. Y cuando esto sucede, te das cuenta de qué tan cuidado eres. Yeah. And then you don't have to try to plan or figure out your life anymore. Y luego
dejas de planear y tratar de manejar tu vida. It's the greatest joy not to have any plans at all. Es la alegría más grande no tener ningún plan. So when you come to this retreat with Maria, Así que cuando vengas a este retiro con María, it's going to be, every day will be brand new. cada día va a ser un día nuevo. It will be a total discovery. Va a ser un descubrimiento total. And you don't really need to bring anything to the retreat. Y no necesitas traer nada a este retiro, Except your own willingness and your own curiosity. excepto esa voluntad y esa curiosidad. And the Spirit will do everything. Y el Espíritu va a hacerlo todo. It's such an honor to be used in this way. Es un honor tan grande ser usado de esta manera. And I guess they will get to sing, right? Do they get to sing? Y creo que van a poder cantar. ¿Van a cantar? Sí, sí, sí. Ya. Y también vamos a utilizar la música. Que el otro día, David, te escuchaba en un vídeo que hablabas de la música y vamos a poner música clásica, bueno, música, por ejemplo, de Olafur, músicas para que a través de la música podamos acceder a esas aparentes heridas, ¿no? Y poder, bueno, la música va a ser también un elemento entregado a aquel. Oh, lovely, lovely. Music will be also something that will be given. Oh, beautiful. That's beautiful. We love that. Nos encanta eso. Uh-huh. No sé, como estoy acostumbrada a hacer los programas en Mindalia, no sé si la gente está comentando algo en el chat, no sé, ¿sabes? Que, bueno, es solo saludarles, ¿no? No sé si alguien... Nuestra amiga ahí pendiente del chat, pues, si hay alguna pregunta ahí, ella las va a estar enviando por aquí para que las podamos ver. She was asking about the chat. Our viewers have some questions. Do we see anyone on the chat? Yeah. It's all in Spanish, I don't understand. Can we She can give it to me. Here's the chat. Oh. Tenemos a Mara. Hola. She's from Venezuela. And she wants to know how to support our Venezuelan brothers. We have Jimena from Colombia. We have Rich. We have Erika. Hola, Erika. Natalia. Argentina? Yeah, Argentina. Melissa. Yeah. Pancho. She's from Argentina too. We have 64 viewers 64. right now. Oh. Wow. Yes. As far as supporting your brothers and sisters in Venezuela, everything we give is a gift to ourselves. Para hablar de cómo apoyar a nuestros hermanos en Venezuela, todo lo que damos nos lo estamos dando a nosotros mismos. And your state of mind, your attitude is teaching all the time. Y tu actitud y tu estado en la mente está enseñando todo el tiempo. So every loving thought you have blesses Venezuela, it blesses all the whole universe. Así que cada pensamiento amoroso bendice a Venezuela y bendice a todo el mundo. And I have visited, I've done seminars in Merida, in the mountains in Venezuela, and Caracas, over by the ocean, and many, many dear friends down there in Venezuela. Y he hecho varias reuniones en Mérida, en las montañas, en Caracas, en el mar, y muchos amigos ahí en Venezuela. Yeah. And that's the beauty of us with collaborations, because even if we communicate through the internet, it helps open the heart up, and then we let the Spirit lead the invitations. And to me, I love coming and visiting people, because I get to hug them. Oh.
Las invitaciones vienen, usamos el internet, pero también para estas invitaciones. Y a mí me encanta conocer a mis hermanos y poder abrazarlos. Yeah. I just got an invitation a few days ago from Tabasco, Mexico. I had to go look on the map and say, where is Tabasco? Que acabo de recibir una invitación de Tabasco, México, y tengo que ir al mapa a ver dónde es que está Tabasco. Yeah. And then yesterday I saw there's a Tabasco YouTube channel. So I'm like, oh, so I keep discovering. Sí, ayer me di cuenta que había un canal de YouTube de Tabasco, del curso. Entonces es como descubrir todo el tiempo. Yeah. So thank you. Gracias. Thank you for participating in this. Gracias por participar. Yeah. Yeah. And I'm so much looking forward to coming to Barcelona. I guess Maria lives in a town just near Barcelona. Y estoy muy emocionado de ir a Barcelona. Sé que María vive en un lugar muy cerca a Barcelona. Sí, sí. Nos vamos a ver, nos vamos a ver. Sí, también siento nombrar, por ejemplo, a compañeros como Miguel Ángel o Nuria Guinart, no sé, pues muchísimos, pues Jorge Pellicer, Susana Ortiz, bueno, no sé, muchísimos pues amantes del curso, ¿no? Desde, bueno, desde España. Yes. Yeah, I've done gatherings around Barcelona for years, and we even had a center opened up in Spain 1 hour away from Barcelona. Y he tenido centros en España y uno de nuestros centros estaba solo a 1 hora de Barcelona. And then yesterday, a friend of ours, I think we both know Jordi Ray. Jordi said, oh, I want to publish your book. This moment is your miracle in español, in Spanish. And so I wrote to him and gave him all the information because I think he's the second person that wants to publish the book in español. So it's very joyful. It just keeps on expanding. Everything, it keeps expanding. Y mi amigo Jordi me escribió que él estaba muy, muy interesado en traducir mi nuevo libro que se llama Este momento es mi milagro al español, que lo quería traducir y es la segunda invitación que tenemos para traducirlo. Yeah. Y es muy lindo que podemos extender este amor, extender el mensaje. Yeah. It's a beautiful plan. We're all part of this grand plan, God's plan of salvation and awakening. Todos formamos parte de este hermoso plan del despertar de Dios. Somebody wrote in Spanish, and it looks like they were saying, is this evangelical Christianity? And I just put a link to our gathering today, like, come and see. Come and see. Alguien puso un comentario, ¿será que esto es evangélico, orientado evangélico? Dijo, ok, ven a ver, únete. Because Jesus, the love of Jesus is so huge. And really our hearts are open. It's just wide open and welcoming with everyone that we meet. Porque el amor de Dios es tan grande que es dar la bienvenida y abrazar a todos los que vienen. Yeah. We can say it's very devotional. I think if you watch Maria's videos on YouTube and you listen to her songs, you feel the presence coming through. You feel the devotion that's there. That's the most important aspect, I think, is to just our devotion. Siento que vas a sentir la devoción, que hay una presencia con María, y es esa misma devoción que va a ser la que va a guiar. Yeah. And we are a group of people who have come from all over the world that share the same purpose and the same devotion. Y somos un grupo de personas que venimos de todas partes del mundo, pero compartimos esta misma devoción, este mismo propósito. So we are in a television studio, and
and those working the cameras and the sound and everything, these are not professional studio people, but they have big hearts. Y todos los amigos que nos están ayudando aquí en el estudio, que este es un estudio de televisión, vienen de todas partes del mundo. Nadie ha hecho esto antes y es solo, pero tienen un gran corazón. Tienen un gran corazón. Yeah. And we have a question. The director has put it in right in front of me. Tenemos una pregunta. Must I be purified to find my function? ¿Será que tengo que estar purificado para encontrar mi función? No, it's actually your function that will lead to the purification. Es en realidad tu función la que te va a llevar a la purificación. If we had to be purified first before we forgave, then it would be very hard. We would need a miracle to have a miracle. Si quisiéramos perdonar antes de la purificación, tendríamos que necesitar un milagro para poder llegar al otro milagro. But if you have just a willingness, if you just have a little willingness, pero si tan solo tienes un poquito de voluntad, to be used by the Spirit in a very large plan, a ser usado por el Espíritu en este plan tan grande, that's all you have to offer is that little willingness. es lo único que tienes que ofrecer, esa pequeña voluntad. And your question is very similar to a question in the book. Y tu pregunta es una pregunta muy similar a una pregunta en el curso. They asked Jesus, must I be purified before I can enter the holy instant? Le pregunta a Jesús, ¿tengo que estar purificado para que pueda entrar al instante santo? But actually, you just have to be willing to move in the direction, to move towards desiring the holy instant. But the purification comes under the direction of the Holy Spirit. Solo tienes que tener este deseo por entrar al instante santo y la dirección va a venir del Espíritu. Yeah. So none of us have looked at ourselves as pure at the beginning. Nadie de nosotros nos hemos visto como puros al principio. And I'm seeing a lot of smiles and laughter in the studio. Y veo muchas risas y sonrisas aquí en el estudio. They don't call up and say, "Hello, David, I am pure and I am ready for my function." No me dicen, "Aló, David, soy puro, entonces ya estoy listo para mi función." But they do say, I want to be happy. Pero sí me dicen, quiero ser feliz. And it has the guilt and the darkness has been very strong. Y la culpa y la oscuridad ha sido muy fuerte. But I am willing to heal. Pero estoy dispuesto a sanar. And then amazing miracles happen when you have that little willingness. Y milagros maravillosos ocurren cuando tienes esa pequeña voluntad. Yeah. So don't think that you have to have some kind of prerequisite before you come to this retreat with Maria. Así que no creas que necesitas un prerequisito para que puedas venir a este retiro con María. You come with your willingness and you will be welcomed. Tú vienes con esa voluntad y vas a ser bienvenido. A man just wrote to me who came to a mystery school of ours. Un hombre me acaba de escribir. Él vino a una escuela de misterio que tuvimos. And when he came for the whole month, he was so afraid and so resistant. Y cuando vino por todo ese mes, él estaba con mucho miedo y mucha resistencia. And he was so afraid that the other participants said, "How did he even get here? How did he get in here?" Y él tenía tanto miedo que los otros participantes estaban, ¿y cómo fue que él entró aquí? ¿Cómo fue que lo dejaron venir? But now, 2 years later, he is writing to me on Facebook saying, "My whole life has changed forever." Y 2 años después me está escribiendo en Facebook diciéndome, mi vida cambió para siempre. He said, "My life will never be the same." Me dijo, mi vida nunca más será la misma.
And that's what we want. We want you to come have an experience that your whole life changes. Y eso es lo que queremos, que tengas una experiencia donde toda tu vida cambie. And Maria knows this is not rare. This is the way the Spirit works. María sabe que esto no es raro, esto es la manera en que el Espíritu trabaja. We expect miracles. Esperamos milagros. Podemos compartir para los que sientan pues participar en este viaje, que si bien es cierto, ¿no? Ese espacio de devoción, ese espacio desde la quietud, porque cuando hay que abrirnos a sentir aquello que está más allá de las palabras, o sea, cuando hablamos de ese amor que es de otro mundo, cuando hablamos de Dios, ¿no? O sea, hay una profundidad, hay un silencio, hay eso, ¿no? Sin embargo, también bueno, esto lo comparto también por la experiencia en otros encuentros, cómo el espíritu de repente te saca al payaso que llevas dentro, ¿sabes? Y nos recuerda esa diminuta idea de la que olvidaste reírte, ¿no? Y cómo toda esta profundidad, que finalmente es una experiencia subjetiva, es ese encuentro contigo, con Dios, ese encuentro en el que estamos todos incluidos. Más es subjetivo, pero estamos todos incluidos ahí. Bueno, pues más allá de esto, luego el espíritu pues le pone esa ligereza, le pone ese humor, le pone ese cogerte del brazo, reírnos, ¿no? Y esto también, bueno, pues os lo comparto porque también, bueno, es algo que seguro que ya habéis sentido o estáis sintiendo o vais a sentir, que cuando te pones a disposición y te haces a un lado, es como que son palabras mayores, ¿no? O sea, ahí no puedes interferir, hay que estar ahí, ¿no? Sin embargo, luego, bueno, ese pizpireta, ese payaso, como que sale a ver que todo está bien, que todo el mundo está bien, ¿no? Y aquí luego bailamos, nos tiramos a la piscina, lo que haga falta. Yes. So everyone should know there'll be lots of healing, a pool party, dancing, 17 palm trees. It will be you will be embraced in love. Todos tienen que saber que va a haber una fiesta en la piscina, que va a haber mucha sanación, que hay palmeras, como 17 palmeras, pero va a ser muy hermoso. Yeah. And loved so much, because you can, if you have darkness, it's okay. It's okay to let the darkness come up. You'll be surprised how good it feels to let the darkness out and be held and be embraced. Sí, mucho, mucho amor. Y está bien si hay oscuridad. Vas a sentir el espacio donde vas a poder llevarla y vas a ser sostenido en ese amor. Yeah. And I think the healing, it will be very obvious to you. You will have such a big smile, so much laughter when you feel it. Y la sanación va a ser tan obvia, vas a estar riendo y con tanta alegría, la vas a sentir. I can tell you from my life, I traveled all over the world, and I would usually just come to Mexico for vacation. Y te digo, yo he viajado alrededor de todo el mundo y te digo, yo vengo a México para vacaciones. I would sit over by the ocean and I would kick my feet up and drink drinks and just sit in the sunshine. Venía, me sentaba en la playa, tiraba mis zapatos y me recostaba y empezaba a tomar algo. Muy, muy, muy rico. Just vacation. Solo and then vacaciones. One year, Jesus said, now we're going to do some work down there in Mexico. Y un año me dijo Jesús, ok, ahora vamos a hacer trabajo en México. Okay. So he brings me to Guadalajara and to do a workshop in a big, tall, purple hotel.
y me lleva a Guadalajara a hacer una sesión en un hotel grande, grande morado. And I'm listening to the participants, and they're all talking, pouring their hearts out, and one of them is named Jesus. Y están ahí todos los participantes están entregando su corazón. Y uno de los que estaba ahí, de los participantes, su nombre era Jesús. And so Jesus is there with his wife, Sonia. He says, I have a problem I have to talk about. Y Jesús estaba ahí con su esposa, Sonia. Y dice él, pues yo tengo un problema y tengo que hablar de esto. I said, what's your problem, Jesus? And he said, I have a son named Jesus, and he's a problem. Y le dije, ¿cuál es tu problema, Jesús? Y dije, mi problema, tengo un hijo que se llama Jesús y él es el problema. And I said, oh my God, what's going on here? And he said, he's a grown man, but he still lives in my house. Y yo dije, oh, Señor, ¿qué pasa con tu hijo Jesús? Y él dijo, bueno, es que él ya es un hombre, ya es alguien que ya creció y sigue viviendo en casa. So it was a family issue. Entonces era un problema familiar. And he poured his whole heart out, and he cried, and his wife cried. Él entregó todo su corazón y él lloraba y su esposa lloraba. And that was about 7 years ago, and I am very good friends with both Jesuses. Both the Father and the Son are very dear friends of mine. Y eso fue hace 7 años. Y ahora los dos Jesús, el Padre y el Hijo, son tan amigos míos, muy, muy cercanos. They are lifelong friends. It was Jesus welcoming me into Mexico with Jesus Father, Jesus Son. I was totally surrounded by Jesus. Jesús me está dando la bienvenida con Jesús el Papá, Jesús el Hijo y abrazándome con tanto amor. Yeah. So Jesus is very playful. So if you want to heal, just be ready for very deep playfulness and happiness. Y Jesús es juguetón. Si quieres sanar, tienes que estar abierto a que Jesús va a traer mucho juego, mucha alegría. Yeah. It's good. I have 5,000 friends on Facebook, and I wanted to invite my Spanish friends to join us today. Tengo 5,000 amigos en Facebook y quería invitar a mis amigos que hablan español que estuvieran hoy aquí con nosotros. And so I said to Jesus, I can't possibly remember all of my Spanish friends. There's too many. Y le dije a Jesús, es imposible que recuerde todos mis amigos en español, son demasiados. And so he said, go to your friends list, and there's a search box. Me dijo, ve a tu lista de amigos, ve a la búsqueda. And just type in the word Maria. Y solo escribe la palabra María. And see what happens. Y ve qué sucede. Oh my gosh, I've never seen hundreds of Marias. Nunca había visto cientos de Marías. It took me 3 hours to just invite the Marias to come to our YouTube today. Me tomó 3 horas solo invitar a las Marías unirse hoy aquí a nuestro YouTube Live. But this is how practical Jesus is. He's like, he gives me simple things. Like just type in Maria, and then you follow and you get happy. Y así de práctico es Jesús. Una simple guía y tú sigues y te pone muy feliz. Yeah. So that's what the joy is. We feel so much joy, and we really invite you to come into our lives, because we are always so happy to be in contact with people and to share our love and share our happiness. Estamos tan felices y por eso es que te invitamos a que te unas a nuestras vidas, porque queremos compartir esa alegría y abrazarte en ese amor. Yeah. This is our collaboration. Es nuestra colaboración. Oh, so sweet. Wow, me encantaría, de verdad, ¿eh? Voy a ser muy feliz cuando me tome un té con vosotros.
We're all very happy. Well, Maria, you have a course book there. Why don't we close our session today by just having you pull something from the course to come through as a message for all of us. María, tienes un libro ahí del curso que tal vez podemos cerrar esta sesión con que compartas algo de esto. Ok. ¿Vas a traducir, Ana, simultánea? Pues Sí. tengo, pues hablando de la función especial. Dice, la gracia de Dios descansa dulcemente sobre los ojos que perdonan, y todo lo que éstos contemplan le habla de Dios al espectador. Él no ve maldad, ni nada que temer en el mundo, o nadie que sea diferente a él. Y de la misma manera en que ama a otros con amor y con dulzura, así se contempla a sí mismo. Él no se condenaría a sí mismo por sus propios errores, tal como tampoco condenaría a otro. La dulzura de su mirada descansa sobre sí mismo con toda la ternura que les ofrece a los demás, pues solo quiere curar y bendecir. Y puesto que actúa en armonía con la voluntad de Dios, tiene el poder de curar y bendecir a todos los que contempla con la gracia de Dios en su mirada. Y nos dice aquí, ¿quieres realmente contemplar a tu hermano? A Dios le complacería que lo hicieras. No es su voluntad que no reconozcas a tu Salvador. Tampoco es su voluntad que tu Salvador no desempeñe la función que Él le encomendó. No dejes que se siga sintiendo solo por más tiempo, pues los que se sienten solos son aquellos que no ven ninguna función en el mundo que ellos puedan desempeñar, ningún lugar en el que se les necesite, ni ningún objetivo que solo ellos puedan alcanzar perfectamente. Así que yo quería cerrar con esto, porque aquí vemos la amorosidad del viaje. Mi amor, Jesús, aquel Dios, hay algo que se ofrece para que tú hagas y en ese camino nos encontremos todos. Porque no hay nada más terrible que sentirse que no soy necesario. Y no. Eso es otra mentira del ego. Thank you. Oh, my. That's like a prayer. That's a prayer. Esa es una oración. Yeah. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias for everything. Gracias, María. Gracias, David. Yeah, gracias. Gracias Gracias, a Ana. todos. Gracias, María. Gracias a todos amigos y hermanos que están sintonizándonos. Un abrazo con mucho amor. Y esperamos que puedan compartir con nosotros de este 27 al 31 de marzo en este hermoso retiro que tenemos contemplado. Va a ser solamente en español. Iremos profundo en este amor que María comparte. Bueno, Gracias. Gracias. Gracias, David. Gracias, Ana. Gracias, Ken. Gracias a todos los que estáis por ahí. Gracias a todos los que han estado hoy escuchando esta conversación. Y los que sintáis la llamada, pues ya sabemos que hay un acuerdo ahí desde lo profundo. Así que ahí nos encontraremos. Nos vemos pronto. Oh. Adiós. Thank you. Oh, Gracias. thank you. Gracias. Gracias.